Bueno, ahora nos ponemos más serios porque estamos preocupados. El otro día estuvimos conversando con Paulina Astroza aquí el día lunes, ¿te acuerdas tú? Y fue ella muy elocuente respecto a la realidad que presenta el cambio climático, que se muestra como algo irreversible. Leí ayer un artículo que decía, por ejemplo, que el proceso de sequía en la zona central ya no tenía vuelta. O sea, lo que es, ya está. El desierto llegando a la orilla de Santiago, una cosa que no tiene mucha vuelta. Los eventos extremos golpean el mundo en distintas latitudes. Fíjate que en un lugar que se llama Zhengzhou, el 19 de julio cayeron 624 milímetros de agua, de lluvia. O sea, llovió lo que llueve en un año. Estamos con Alejandro San Martín, quien es académico de la Universidad Andrés Bello, que es ingeniero civil metalúrgico, pero que es magíster en medio ambiente. Y queremos hablar precisamente de esto. Muy buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María José. Buenos días, Alejandro. Bueno, ¿cuál es la realidad de por qué ocurren estos fenómenos tan extremos, con tanta lluvia? Vemos incendios en América del Norte. ¿Cuál es la opinión tuya como magíster en medio ambiente, Alejandro? Sí, bueno, todo esto claramente se circunscribe dentro de un fenómeno global mayor que denominamos cambio climático, donde todos los patrones del clima se están viendo alterados con una tendencia clara al aumento de las temperaturas, lo cual genera estas disrupciones en los patrones del clima y por lo tanto lo que vemos son fenómenos climáticos exacerbados con respecto a lo que estamos acostumbrados. Fíjate que ayer, disculpa María José, ayer conversábamos con un astrónomo, doctor en astronomía, y él decía que desde el punto de vista de la astronomía, en el aumento de la temperatura del planeta, el Sol no tenía nada que ver, ¿no? El Sol estaba igual, el problema estaba claramente en la Tierra y en la intervención del hombre para que suban las temperaturas, Alejandro. Sí, a ver, para entender, es muy sencillo. Nuestro planeta está cubierto por una capa de gases, que llamamos gases de efecto invernadero, el más conocido cual es el CO2, sí. Pero hay varios más, que hacen que parte de la energía que viene del Sol quede atrapada en nuestra atmósfera. Y por lo tanto genera una temperatura adecuada para nuestra vida. Ese es un fenómeno natural y sin el cual nuestro planeta no tendríamos vida como la conocemos. Lo que ocurre es que a partir de la revolución industrial, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XIX, nosotros empezamos a emitir cantidades muy grandes de estos gases, más allá de los ciclos naturales, y por lo tanto se empezó a acumular se empezaron a acumular estos gases, y hoy día lo que tenemos es que ese efecto invernadero está potenciado. Y por lo tanto, esa energía que viene del Sol, que efectivamente es exactamente la misma que venía en 1850, queda atrapada en nuestra atmósfera. Y por lo tanto va aumentando la temperatura paulatinamente y genera estos cambios climáticos. Antes de ir a lo local, Alejandro, y siguiendo con el cambio climático en general, siempre somos bastante pesimistas porque obviamente es la realidad. Sin embargo, yo creo que en todo el mundo prácticamente se han ido adoptando, y gracias, ¿verdad?, a estas cumbres internacionales donde los estados se ponen de acuerdo en buscar medidas de mitigación para el cambio climático. Y yo sé, ¿verdad?, que estas medidas se han ido implementando en los países, por ejemplo, reducción de gases, ¿verdad?, distintos límites, los vertederos al mar, etcétera. Estos cambios que han tenido los países se ha podido ver reflejado por ejemplo, en la capa atmosférica. ¿Ha habido algún tipo de reconstrucción después de este daño que fue como tan disruptivo con la revolución industrial? Uh-huh. ¿Ha habido mejoras, aunque sea un poquito? ¿Alejandro? ¿Aló? Sí, sí, parece que tuvimos algún problema de comunicación, se cortó, pero ya estoy ¿Se escuchó la pregunta, Alejandro, o no? Escuché solamente la parte final, cuando preguntaba si había algún cambio respecto con las cumbres climáticas y lo que la comunidad internacional ha adoptado. O con las medidas que han adoptado finalmente los países para poder mitigar estos cambios climáticos. O sea, ¿resulta o no resulta, digamos? Claro. La verdad es que ha resultado muy poco en el pasado y hasta el momento actual.
las cumbres que existieron a partir de Kioto, que fue el primer gran tratado que tuvimos al respecto, declararon muchas intenciones, voluntades de contener este aumento de temperatura en 1,5, 2, 2,5 grados, pero la verdad que sin metas concretas y además que los países fueran de alguna manera responsables de cumplir con dichas metas. Recién ahora en París, en la cumbre de París, se acuerda de manera relativamente genérica que los países deben llegar a la carbono neutralidad, vale decir que emitan tanto carbono como el que son capaces de capturar al 2050, sin establecer claramente cómo. Los países han ido generando cada uno planes para llegar a eso. Así como Chile tiene su plan, es así como Chile tiene su plan para llegar a la carbono neutralidad al 2050, con medidas que son muy ambiciosas y que necesitamos pasos mayores en velocidad para lograrlo. Con respecto a lo local, ahora me gustaría preguntar, porque a Álvaro le comentaba el otro día que me sorprendía y me preocupaba también el déficit de lluvias que ha habido, al menos en la región del Biobío, que ha sido, yo creo, no sé, inusual, que en Concepción prácticamente en todo el invierno no ha llovido nada. Había muy poco. Había muy poca lluvia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Obviamente, sabemos que hay sectores de la naturaleza o sectores productivos que se ven afectados, pero a mí me preocupa por una cosa en particular, por los incendios. ¿Tendrá relación esto, un déficit de lluvia, con una mayor... que sea más propensa la tierra, ¿verdad?, a incendiarse con los calores que van a haber en el verano? ¿Tendrá esto alguna incidencia? Bueno, por supuesto que la temperatura influye directamente en la generación de incendios y también hay que considerar la humedad del suelo, la humedad del ambiente, que al no haber precipitaciones esto va bajando y por lo tanto tenemos un ambiente muy seco. Por lo tanto el panorama en respecto a incendios no es nada halagüeño. Bueno, Alejandro San Martín, académico de la Universidad Andrés Bello, magíster en medio ambiente, te tenemos que pedir disculpas porque se nos alargó la sección anterior y tenemos a lo menos 2 o 3 preguntas más que van a quedar pendientes para otra oportunidad, porque este tema no se agota ahora, ¿no? Yo diría que lo podemos seguir desarrollando en otras ocasiones, porque está muy, muy complicada la cosa. Leíamos que el déficit de precipitaciones que hay en la zona central, de la cual nosotros también formamos parte, ya es una realidad. Esto eventualmente no cambiaría. Así que más adelante nos vamos a juntar, si es que aceptas la invitación, Alejandro San Martín, a conversar aquí en Buena Costumbre, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Por supuesto, Álvaro, María José, quedo atento a la invitación para que podamos conversar en particular de medidas de adaptación que podría tomar la gente en sus casas, nosotros como comunidad, para enfrentar de mejor manera esto que se nos viene. Ok, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenos días. Igual. Bueno. 8 de la mañana con 28 minutos.